En el juzgado, todo parecía transcurrir como una audiencia más entre un poderoso empresario y su esposa embarazada. Pero cuando la nueva pareja del acusado ataca violentamente a la mujer embarazada frente a todos, el caos estalla. Lo que nadie sabía es que el juez que acababa de entrar era el padre de la víctima. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Te prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Marina se despertó aquella mañana de jueves con una opresión en el pecho que ya conocía bien. Desde hacía 7 meses, cuando descubrió el embarazo, ese sentimiento se había convertido en un compañero indeseado, una sombra que la seguía por las habitaciones vacías del departamento que un día fue su hogar. Puso las manos sobre su vientre abultado y sintió al bebé moverse, como si quisiera recordarle que no estaba sola. Pero la verdad es que Marina nunca se había sentido tan sola en toda su vida. El departamento en la colonia Polanco, en la Ciudad de México, ya no tenía el calor de antes. Las paredes blancas parecían más frías, los muebles de diseñador habían perdido su sentido, e incluso la vista privilegiada a la avenida Arbolada ya no lograba arrancarle un suspiro de satisfacción. Todo lo que quedaba allí eran recuerdos de un matrimonio que se derrumbó como un castillo de naipes, silenciosamente, hasta que no hubo nada más que lo sostuviera. Caminó hasta la cocina, preparó un té de manzanilla y se sentó en la mesa del comedor, donde tantas veces había compartido comidas con Roberto. Roberto Ramírez, el hombre que había prometido amarla para siempre, que le había dado un anillo de diamantes y jurado construir una familia a su lado. El mismo hombre que, meses atrás, simplemente anunció que todo había terminado, sin explicaciones detalladas, sin remordimiento aparente, solo la frialdad de quien desecha algo que ya no le sirve. Marina todavía recordaba la noche en que todo cambió. Tenía 5 meses de embarazo. La panza ya era evidente, cuando Roberto llegó tarde de la oficina, con el traje impecable, un perfume diferente y la mirada distante. Ni siquiera esperó a que ella le preguntara. Simplemente dijo que había conocido a otra persona, que estaba enamorado, que ya no podía seguir viviendo una mentira. Marina sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Intentó discutir, recordarle las promesas, el bebé que esperaban juntos, pero Roberto fue inflexible. Dijo que no lo había planeado, que las cosas simplemente sucedieron y que ella tenía que aceptarlo. Aceptar. Como si fuera posible aceptar que el padre de su hijo la abandonaba justo cuando más lo necesitaba. Como si fuera posible aceptar que todos los planes, todos los sueños, todas las noches en que hablaron sobre el futuro, ya no significaban nada. Marina lloró esa noche hasta quedarse sin lágrimas, y cuando el sol salió al día siguiente, entendió que tenía que ser fuerte. No por ella, sino por el bebé que crecía en su vientre. El teléfono sonó sacando a Marina de sus recuerdos. Era Juliana, su mejor amiga desde los tiempos de la universidad. Juliana siempre había sido su confidente, la persona que conocía cada detalle de su vida, cada alegría y cada dolor. En los últimos meses, se había convertido en un apoyo fundamental, visitando a Marina casi todos los días, llevándole comida, compañía y palabras de aliento. «Hola, Ju», dijo Marina tratando de sonar más animada de lo que realmente estaba. «Mari, ¿cómo estás? ¿Pudiste dormir algo?» La voz de Juliana cargaba esa preocupación genuina que solo las verdaderas amigas pueden expresar. «Dormí un poco. Desperté pensando en lo que va a pasar hoy». Marina suspiró, mirando el reloj en la pared. Faltaban solo unas horas para la audiencia de divorcio en los juzgados de la colonia Doctores, un lugar que nunca imaginó tener que conocer, y mucho menos en estas circunstancias. «No tienes que ir sola, Mari. Yo voy contigo. Voy a estar a tu lado todo el tiempo», dijo Juliana con firmeza. «Lo sé, Ju, y te lo agradezco, pero tengo miedo. No sé qué esperar. Roberto contrató a los mejores abogados de la Ciudad de México. Tiene dinero, tiene influencias, tiene todo a su favor, y yo solo tengo la verdad. La verdad es poderosa, Mari. No la subestimes,
Y tú también tienes derechos. Ese bebé tiene derechos. Roberto no puede simplemente huir de sus responsabilidades. Marina sabía que Juliana tenía razón, pero aún así el miedo persistía. Roberto no era solo un empresario exitoso, era dueño de una de las constructoras más grandes del país, responsable de proyectos millonarios, con conexiones políticas y sociales que se extendían por toda la ciudad. Cuando él quería algo, generalmente lo conseguía, y Marina temía que esta vez no fuera diferente. Gracias por todo, Yu. Necesito arreglarme ahora. Nos vemos en los juzgados, ¿de acuerdo? Estaré allí a las 9 en punto. No te preocupes, Marina. Todo va a salir bien, ya verás. Marina colgó el teléfono y se miró al espejo del pasillo. Su rostro mostraba signos de cansancio, ojeras que ningún maquillaje podía disimular por completo, pero había algo más. Había determinación. Se puso un vestido azul marino, sencillo pero elegante, se recogió el cabello castaño en un chongo discreto y se calzó unos zapatos bajos. No quería llamar la atención, solo quería pasar por aquello de la forma más digna posible. El taxi llegó puntualmente a las 8:30. Marina bajó del edificio despacio, cada escalón un recuerdo de cómo su vida había cambiado en los últimos meses. El chofer, un señor de mediana edad, la ayudó a subir al carro y se dirigió hacia los juzgados. Durante el trayecto, Marina observó la ciudad por la ventana. La Ciudad de México despertaba a su ritmo frenético, gente corriendo al trabajo, camiones llenos, vendedores ambulantes abriendo sus puestos. La vida seguía su curso normal, indiferente al drama personal que ella estaba a punto de enfrentar. El edificio de los juzgados era imponente, rodeado de rejas y guardias de seguridad. Marina pagó la carrera y caminó hacia la entrada, sujetando su bolsa con fuerza, como si eso pudiera darle más valor. Juliana ya la esperaba en la puerta, acompañada del abogado que Marina había contratado, el licenciado Enrique Torres, un hombre experimentado, de cabello canoso y mirada penetrante. «Marina, buenos días», dijo Enrique extendiéndole la mano. «¿Todo listo? Revisamos todos los documentos anoche. Su situación es clara y justa. Tiene derecho a la pensión alimenticia, a la división de bienes y a la custodia completa del bebé, ya que el señor Ramírez abandonó el domicilio conyugal voluntariamente». Marina asintió, pero sus manos temblaban ligeramente. Juliana se dio cuenta y le tomó la mano, apretándosela con cariño. «Respira hondo, Mari. Ya va a pasar». Atravesaron el detector de metales, subieron las escaleras hasta el tercer piso y siguieron por un largo pasillo hasta la sala donde se llevaría a cabo la audiencia. Había otras personas esperando, abogados conversando en voz baja, funcionarios cargando pilas de expedientes. Todo allí parecía funcionar en una rutina mecánica, fría, distante, de las emociones humanas que cada caso representaba. Marina se sentó en una banca de madera y esperó. Su corazón latía con fuerza, las manos le sudaban y sentía al bebé moverse inquieto, como si pudiera sentir la tensión de su madre. Cerró los ojos e intentó calmarse, pero fue en ese momento que escuchó la voz que tanto temía volver a oír. Marina. Abrió los ojos y vio a Roberto parado frente a ella. Estaba impecable, como siempre, traje gris, corbata perfectamente anudada, cabello negro peinado hacia atrás, pero había algo diferente en su mirada. Ya no era el hombre que ella había conocido, era un extraño, frío, calculador. «Roberto», respondió Marina, tratando de mantener la voz firme. «No necesitamos pasar por esto, ¿sabes? Podríamos haber resuelto todo de forma civilizada, sin involucrar abogados y tribunales». «¿Civilizada?» Marina sintió que la rabia le subía por dentro. «Me abandonaste embarazada, Roberto. Destruiste nuestra familia. ¿Cómo podría ser eso civilizado?» Roberto suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca. «No seas dramática, Marina. Vas a estar bien, voy a cumplir con mis obligaciones económicas. Pero no esperes que me quede atado a una situación que ya no me hace feliz». «¿Situación?» Marina se levantó enfrentándolo. «Estamos hablando de un matrimonio, Roberto, de un hijo, no de un negocio que puedes simplemente cancelar». Antes de que Roberto pudiera responder,
Una mujer se acercó. Marina sintió que se le revolvía el estómago. Era ella, Verónica, la mujer que había destruido su matrimonio. Era todo lo que Marina no era. Alta, rubia, vestida de forma extravagante, con un escote pronunciado y tacones de aguja completamente inadecuados para un juzgado. Pero a Verónica no parecía importarle. Caminaba con una confianza arrogante, como si el mundo le debiera algo. «Amor, ¿todo bien?». Verónica tocó el brazo de Roberto con intimidad, lanzándole una mirada desafiante a Marina. Marina sintió que las lágrimas amenazaban con escaparse, pero se contuvo. No iba a darles la satisfacción de verla llorar. Juliana se levantó y se puso al lado de su amiga, en un gesto de protección silenciosa. «Todo bajo control», respondió Roberto, ignorando a Marina y centrando su atención en Verónica. «Entremos ya. Quiero terminar con esto de una vez». En ese momento, la puerta de la sala de audiencias se abrió y un actuario anunció que estaban listos para comenzar. Marina respiró hondo, se acomodó el vestido sobre la panza y entró en la sala, seguida por Juliana y su abogado. Roberto y Verónica entraron justo detrás, acompañados por un equipo de 3 abogados. La sala era amplia, con sillas organizadas en filas, una mesa grande en el centro y, al fondo, el estrado donde se sentaría el juez. Había algunas personas en el público, reporteros que cubrían casos de interés público, curiosos y algunos empleados del juzgado. Marina sintió el peso de todas esas miradas sobre ella. Se sentó junto a su abogado. Acomodó la bolsa en su regazo y cruzó las manos sobre su vientre, en un gesto instintivo de protección. Roberto y Verónica se sentaron al otro lado de la sala. Marina evitó mirarlos, pero podía sentir la presencia de Verónica. Podía oír sus risas bajas, sus comentarios susurrados, claramente hechos para provocar. Era como si quisiera dejar claro que había ganado, que Marina era solo un obstáculo que pronto sería eliminado. El abogado de Marina, el licenciado Enrique, organizó los documentos sobre la mesa y se inclinó para hablarle en voz baja. «Mantenga la calma, Marina. No importa lo que pase, no reaccione. Deje que yo me encargue de todo». Marina asintió, pero su corazón se aceleraba. Miró a su alrededor. Observó a los reporteros tomando notas en sus cuadernos. Vio a algunos espectadores sacando sus celulares discretamente, probablemente esperando algún escándalo. Toda la situación parecía surrealista. ¿Cómo había llegado su vida a ese punto? ¿Cómo un amor que parecía tan sólido se había desmoronado tan rápidamente? Los minutos se arrastraban. El actuario verificaba papeles, conversaba con los abogados, hacía anotaciones. Marina sentía cada segundo como una eternidad. El bebé se movió de nuevo y ella puso la mano sobre su vientre, susurrando mentalmente palabras de consuelo, como si su hijo pudiera oírla y entender. Fue entonces cuando Verónica se levantó de su silla, con el pretexto de ir por agua. Caminó hasta el bebedero cercano a la pared, pero al regresar pasó deliberadamente cerca de Marina. Sus miradas se encontraron y Marina vio en ella un odio visceral, irracional. No había motivo para tanto rencor. Nunca se habían conocido antes, nunca habían tenido ningún tipo de conflicto. Pero Verónica la odiaba simplemente por existir, por ser la mujer que Roberto un día amó, por llevar a su hijo. Marina intentó desviar la mirada, pero antes de que pudiera reaccionar, Verónica se detuvo a su lado. Por un breve instante, Marina pensó que le diría algo, alguna provocación verbal. Pero lo que sucedió fue mucho peor. En un movimiento rápido, calculado y brutal, Verónica levantó la pierna y le dio una patada brutal en el vientre a Marina. El impacto fue seco, doloroso, devastador. Marina sintió como si todo el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. El dolor explotó en su vientre, irradiándose por todo su cuerpo. Intentó gritar, pero no le salió ningún sonido. Sus manos volaron instintivamente hacia su panza, tratando de proteger al bebé, pero ya era tarde. El daño estaba hecho. La sala quedó en silencio absoluto por unos segundos, como si nadie pudiera procesar lo que acababa de suceder. Entonces se desató el caos. Marina se tambaleó,
agarrándose a la mesa para no caer. Juliana gritó, corriendo para ayudarla. El licenciado Enrique se levantó de un salto, protestando contra la agresión. Varias personas del público se levantaron, algunas gritando, otras sacando sus celulares para grabar la escena. Los reporteros se abalanzaron, ansiosos por capturar cada detalle del escándalo. ¿Y Verónica? Verónica sonrió. Una sonrisa fría, cruel, satisfecha. Miró a Marina con desprecio y murmuró, lo suficientemente alto para que todos la oyeran. Te lo merecías. Marina sentía el dolor punzante en su abdomen. Su cuerpo reaccionaba con espasmos, contrayéndose, y tuvo miedo. Miedo de que algo terrible le hubiera pasado a su bebé, miedo de perder lo único bueno que aún le quedaba en la vida. Las lágrimas finalmente se escaparon, rodando por su rostro, mientras intentaba respirar. Intentaba mantenerse consciente, intentaba luchar contra el dolor que amenazaba con consumirla. Roberto, en lugar de mostrar alguna preocupación, se levantó y rodeó a Verónica con un abrazo protector, como si ella fuera la víctima. Miró a su alrededor, a la gente conmocionada, a los reporteros filmando, y tuvo la audacia de decir, se tropezó. Mi prometida solo chocó con ella sin querer. Esto es una exageración ridícula. ¡Mentira!, gritó Juliana, todavía sosteniendo a Marina. Todo el mundo vio lo que hizo. Agredió a una mujer embarazada. Eso es un delito. No tiene pruebas, respondió uno de los abogados de Roberto, ya en modo de defensa. Fue un accidente. Mi clienta jamás haría algo intencional. Pero los celulares ya estaban grabando. Varias personas habían capturado el momento. La verdad estaba allí, registrada en video, innegable, irrefutable. Y aún así, Roberto intentaba manipular la narrativa, intentaba proteger a Verónica, intentaba hacer que Marina pareciera la villana, la dramática, la mentirosa. Marina intentó levantarse, pero su cuerpo no obedecía. El dolor era demasiado intenso. Juliana la sujetó, impidiendo que cayera. El licenciado Enrique gritaba pidiendo ayuda médica, exigiendo que alguien llamara a una ambulancia. El tumulto crecía, las voces se mezclaban, y Marina sentía como si estuviera en una pesadilla de la que no podía despertar. Fue entonces cuando Verónica decidió ir más allá. Como si la agresión física no fuera suficiente, comenzó a provocar verbalmente. Levantó la mano izquierda, exhibiendo un enorme anillo de compromiso, y dijo en voz alta, «Miren bien, gente, este es el anillo que Roberto me dio, nos vamos a casar pronto. Y en cuanto a ella», señaló a Marina con desdén, «solo está tratando de hacerse la víctima para conseguir más dinero, usando el embarazo como chantaje». Marina sintió que la humillación se sumaba al dolor físico. Aquello no era solo un divorcio, era una ejecución pública, un intento deliberado de destruir su dignidad, de hacerla parecer pequeña, insignificante, manipuladora. Pero entonces algo cambió dentro de Marina. En medio del dolor, del miedo, de la humillación, una chispa de fuerza se encendió. Recordó todas las veces que se había callado, todas las veces que había aceptado las excusas de Roberto, todas las veces que había intentado ser la esposa perfecta, comprensiva, paciente. Y se dio cuenta de que todo aquello no había servido de nada. Roberto la había traicionado, abandonado, y ahora estaba al lado de una mujer que la agredía sin remordimiento. «No más», susurró Marina, todavía sujetándose la panza. «No voy a callarme más». Con un esfuerzo inmenso se irguió. Sus piernas temblaban, su cuerpo dolía, pero su mente estaba clara. Miró directamente a Roberto, ignorando a Verónica, ignorando a los abogados, ignorando a todos los demás. «Ya no tienes poder sobre mí, Roberto», dijo, con la voz firme a pesar del dolor. «Puedes tener dinero, puedes tener abogados, puedes tener influencias, pero ya no me tienes a mí, y no vas a tener a nuestro hijo. Voy a luchar por él, voy a protegerlo de ti y de cualquiera que intente hacernos daño». El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio del shock, sino el silencio del respeto. Algunas personas en el público
Comenzaron a aplaudir discretamente. Otras asintieron en aprobación. Marina, aún herida, aún vulnerable, se estaba levantando, y todos allí reconocían el valor que eso requería. Roberto, por primera vez, pareció desconcertado. Abrió la boca para responder, pero antes de que pudiera decir algo, las puertas de la sala se abrieron. Un hombre entró, alto, de porte firme, cabello canoso, mirada seria. Vestía la toga negra de juez, y su semblante era el de alguien que cargaba una autoridad natural. Caminó hasta el estrado, observando la escena frente a él con atención. Era el juez asignado al caso, el hombre que decidiría el futuro de Marina, de su bebé, de todo lo que quedaba de su vida. Y mientras se sentaba, acomodando los papeles frente a sí, Marina sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo familiar en ese rostro, algo que no podía identificar de inmediato, pero que removía algo profundo en su memoria. El juez miró alrededor de la sala, observó el caos, la gente agitada, los celulares filmando, y entonces sus ojos se posaron en Marina. La estudió por un largo momento, y Marina vio algo en su mirada. No era la frialdad impersonal que esperaba de un magistrado, era algo más. Era reconocimiento, era preocupación. Y entonces, en una fracción de segundo, Marina entendió. Su corazón se disparó, no de miedo, sino de una emoción que no podía nombrar, porque aquel hombre, aquel juez que ahora sostenía en sus manos el destino de su vida, no era un extraño. Pero Marina no tuvo tiempo de procesar esa revelación. El dolor en su abdomen regresó con fuerza, haciéndola tambalearse de nuevo. Juliana la sujetó, gritando por ayuda. El juez se levantó de su silla, la preocupación evidente en su rostro, pero antes de que se pudiera hacer algo, Roberto dio un paso al frente. Sostenía papeles en sus manos, documentos que arrojó sobre la mesa frente a Marina con violencia. «Firma esto ahora», exigió, su voz cargada de amenaza. «Firma el divorcio y la renuncia a la custodia. Firma y acaba con este circo». Marina miró los papeles, luego a Roberto, luego al juez, y en sus ojos en ese momento no solo había dolor, sino también determinación, porque sabía, en el fondo de su alma, que esa batalla apenas comenzaba. Marina se aferraba a la mesa con fuerza, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar contra el dolor que aún pulsaba en su abdomen. Los papeles que Roberto había arrojado frente a ella parecían manchar la madera pulida, como si llevaran consigo toda la crueldad de ese momento. Los miró sin verlos realmente, su mente tratando de procesar todo lo que estaba sucediendo al mismo tiempo. El juez permaneció de pie, observando la escena con una expresión que Marina aún no podía descifrar por completo. Había algo en esos ojos, algo que iba más allá de la autoridad judicial, algo profundamente personal. Pero antes de que pudiera explorar ese pensamiento, Roberto avanzó un paso más hacia ella. «Estoy hablando contigo, Marina», dijo, su voz cortante. «Firma esos papeles. Sabes que es inevitable. ¿Por qué alargar esto?» El licenciado Enrique se interpuso inmediatamente entre Marina y Roberto, levantando la mano en un gesto de contención. «Señor Ramírez, necesita controlarse. Esto es una audiencia judicial, no una negociación callejera. Ningún documento se firmará bajo presión». Roberto miró al abogado con desprecio. «Usted no es más que un abogado de tercera tratando de sacar unos pesos a costa de mi exesposa. No se meta donde no lo llaman. Cuidado con sus palabras, señor Ramírez». La voz del juez cortó el aire como una cuchilla. «Estoy observando cada movimiento, cada palabra dicha en esta sala, y lo que he visto hasta ahora no me agrada en lo más mínimo». Roberto se giró hacia el juez, su postura cambiando ligeramente. Se ajustó la corbata, asumiendo esa actitud de empresario exitoso acostumbrado a conseguir lo que quiere. «Su señoría, le pido disculpas por el alboroto, pero estoy seguro de que usted entiende que las situaciones conyugales pueden ser emocionalmente intensas. Mi exesposa está tratando de dificultar un proceso que debería ser simple». «¿Simple?». La voz de Marina salió más fuerte de lo que esperaba. «¿Llamas simple abandonarme embarazada? ¿Traer a tu amante a un juzgado para humillarme? ¿Permitir que me agrediera físicamente?».
Nadie te agredió, Marina, replicó Roberto con voz gélida. Te tropezaste. Todos lo vimos. ¡Mentira! Juliana se levantó temblando de rabia. Yo estaba justo a su lado. Esa mujer pateó a Marina deliberadamente, y hay decenas de personas aquí que grabaron todo. Verónica, que hasta entonces había permanecido en silencio después de su agresión, decidió volver al ataque. Se levantó, se cruzó de brazos y miró a Marina con una sonrisa burlona. «Ay, querida, ¿de verdad crees que alguien va a creer eso? Mírate, embarazada, frágil, desesperada. Es obvio que estás tratando de ganar simpatía. Roberto me contó lo dramática que eres». El juez golpeó el mazo en el estrado, un sonido seco que resonó en la sala y silenció a todos al instante. «Orden», exigió. «Voy a establecer algunas reglas ahora. Primero, cualquier persona que falte al decoro de esta audiencia será retirada de inmediato. Segundo, todos permanecerán sentados y en silencio hasta que yo les permita hablar. Y tercero», hizo una pausa, mirando directamente a Verónica. «Cualquier indicio de agresión física, verbal o psicológica será tratado con la máxima severidad de la ley». Verónica parpadeó, sorprendida, por el tono duro del juez, pero rápidamente recompuso su máscara de arrogancia. Roberto, por su parte, se sentó de nuevo, pero Marina podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban sobre la mesa. No estaba acostumbrado a que lo contradijeran, y mucho menos en público. Marina finalmente logró sentarse de nuevo, apoyada por Juliana. El dolor en su abdomen había disminuido un poco, pero el miedo persistía. Miedo por el bebé, miedo de lo que aún podría suceder en esa sala, miedo de lo que Roberto era capaz de hacer para conseguir lo que quería. El juez hojeó algunos documentos, estudió papeles, hizo anotaciones. La sala permaneció en un silencio tenso. Solo se oía el sonido de las páginas al pasar y las plumas rasgando el papel. Finalmente, levantó la vista y comenzó a hablar. «Estoy analizando este expediente y debo decir que rara vez he visto un caso tan cargado de irregularidades e intentos de manipulación. Señor Ramírez, veo aquí que usted abandonó el domicilio conyugal hace 3 meses, cuando su esposa tenía 5 meses de gestación. ¿Es eso correcto?» Roberto carraspeó. «Sí, su señoría, pero fue una decisión mutua. El matrimonio ya no funcionaba». «¿Decisión mutua?», el juez enarcó una ceja. «Interesante, porque según los documentos presentados por la defensa de la señora Marina, a ella se le informó de la decisión sin previo aviso y fue literalmente abandonada en el departamento que compartía con usted. ¿Eso le parece mutuo?». Roberto abrió la boca para responder, pero su abogado principal, un hombre de mediana edad con gafas finas, intervino. «Su señoría, mi cliente entiende sus responsabilidades económicas y está dispuesto a cumplirlas. Sin embargo, también tiene derecho a seguir adelante con su vida personal. Nadie está cuestionando su derecho a seguir». «Adelante», respondió el juez con calma. «Estoy cuestionando la forma en que se hizo y los intentos de coaccionar a la otra parte para que firme documentos bajo presión emocional y física». Marina sintió una ola de alivio. Finalmente, alguien estaba viendo la verdad, alguien estaba de su lado. Miró al juez con gratitud, pero cuando sus miradas se encontraron, algo sucedió. Una chispa de reconocimiento, un instante de conexión que iba más allá de lo profesional, y entonces Marina recordó. Años atrás, cuando era niña, tenía un padre presente, amoroso, que la llevaba al parque todos los domingos, que la ayudaba con la tarea, que la hacía reír con chistes tontos. Pero cuando tenía 12 años, sus padres se divorciaron. Fue un divorcio amargo, lleno de acusaciones y rencores. Su madre obtuvo la custodia, y con el tiempo, Marina perdió el contacto con su padre. Él intentó mantenerse presente, pero su madre dificultaba los encuentros y Marina, confundida y dolida, acabó por alejarse. Pasaron los años. Marina creció, fue a la universidad, conoció a Roberto, se casó. Su padre le enviaba cartas de vez en cuando, intentaba llamar, pero Marina nunca respondía. Había un rencor antiguo allí, una sensación
de abandono que nunca había logrado procesar por completo. Y ahora, mirando a ese juez, a esos ojos que le parecían tan familiares, Marina sintió que algo se movía en su pecho. ¿Sería posible? ¿Sería él? El juez continuó hablando, con voz profesional, pero Marina ya no escuchaba las palabras. Estudiaba cada rasgo de ese rostro, cada detalle, los ojos cafés, la forma de la nariz, la manera en que fruncía el ceño al leer. Todo le parecía familiar, pero al mismo tiempo distante, como un recuerdo medio olvidado. «Señor Ramírez», continuó el juez, «veo también que usted está solicitando la custodia compartida del niño que aún no ha nacido. ¿Le gustaría explicar cómo pretende ejercer esa custodia, considerando que abandonó a la madre durante la gestación?» Roberto se enderezó en la silla. «Su señoría, yo no abandoné a nadie. Simplemente tomé la decisión de terminar una relación que ya no funcionaba. Eso no significa que no quiera ser padre. Pienso estar presente en la vida de mi hijo». «¿Presente?» Marina finalmente encontró su voz de nuevo. «No me has llamado ni una sola vez desde que te fuiste de casa, Roberto. No has preguntado cómo estoy, cómo está el bebé, si necesitamos algo. ¿Cómo puedes decir que quieres estar presente?» «Te estaba dando espacio para que procesaras la situación», respondió Roberto fríamente. «Sabía que estabas siendo demasiado emocional, como siempre». «¿Emocional?» Juliana se levantó de nuevo indignada. «Estaba embarazada y fue abandonada. Cualquiera estaría destrozado. Eso no es ser emocional, es ser humana». El juez volvió a golpear el mazo. «Todos sentados. Ahora». Su voz no dejaba lugar a discusión. Miró a Roberto con severidad. «Señor Ramírez, le sugiero que elija sus palabras con más cuidado. Descalificar las emociones legítimas de una mujer embarazada que ha sido abandonada no lo favorece a los ojos de la justicia». Roberto apretó los dientes, pero permaneció en silencio. Verónica, a su lado, parecía inquieta, moviéndose en la silla, claramente aburrida con todo el proceso. Sacó el celular y comenzó a usarlo, pero el juez le llamó la atención de inmediato. «Usted, señorita», dijo señalando a Verónica, «guarde ese aparato ahora. Estamos en una audiencia judicial, no en un café». Verónica lo miró con desafío. «Yo ni siquiera soy parte de este proceso. ¿Por qué tengo que quedarme aquí escuchando toda esta lata?» «Porque el señor Ramírez la trajo a usted», respondió el juez con calma. «Y francamente, después de lo que presencié hace unos minutos, creo que usted tiene mucho que explicar». Verónica se puso pálida. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que varios testigos afirman haberla visto a usted agredir físicamente a una mujer embarazada. Eso es un delito grave y será investigado adecuadamente». «Eso es ridículo», intervino Roberto. «Ya expliqué que fue un accidente». «Señor Ramírez», el juez se giró hacia él con una mirada gélida. «Le sugiero que permanezca en silencio por unos momentos. Necesito evaluar cuidadosamente lo que ha sucedido aquí hoy». Luego se dirigió a Marina. «Señora Marina, ¿siente algún dolor en este momento? ¿Necesita atención médica?» Marina respiró hondo, evaluando su cuerpo. El dolor agudo había pasado, pero todavía sentía una molestia constante. «Estoy mejor ahora, su señoría, pero estoy preocupada por mi bebé. Voy a ordenar que sea examinada por un médico inmediatamente después de esta audiencia. Su salud y la del bebé son prioridades». Marina asintió, las lágrimas amenazando con caer de nuevo, pero esta vez no eran de dolor o humillación, eran de alivio. Finalmente, alguien la trataba con dignidad, alguien se preocupaba por su bienestar. El juez continuó analizando los documentos, haciendo preguntas a los abogados de ambas partes, estableciendo una línea de tiempo de los eventos. Quedó claro que Roberto había planeado todo meticulosamente. Se había mudado a un departamento de lujo con Verónica, había transferido gran parte de sus bienes a cuentas, a nombre de terceros, había intentado minimizar el valor de su empresa para reducir la pensión alimenticia. Era una operación calculada, fría, destinada a dejar a Marina con lo mínimo posible. Pero el juez veía a través de todo eso. Cada pregunta que hacía revelaba una nueva inconsistencia en los argumentos de Roberto.
un nuevo intento de fraude o manipulación. Y a medida que la audiencia avanzaba, la confianza de Roberto comenzaba a desvanecerse. Fue entonces cuando Verónica cometió su mayor error. Aburrida e irritada con todo el proceso, decidió provocar a Marina de nuevo. Se levantó con el pretexto de ir al baño, pero al pasar por la mesa donde Marina estaba sentada, susurró lo suficientemente alto para que todos oyeran: «Ojalá pierdas a ese bebé. Sería mejor para todos». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Roberto pareció conmocionado por la crueldad de esas palabras. Marina sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago, el dolor emocional superando cualquier dolor físico. El juez se levantó lentamente de su silla. Su rostro estaba rojo de ira contenida. Su voz cuando habló era baja, pero cargada de una furia controlada que hizo temblar a todos en la sala. «Repita lo que acaba de decir», ordenó. Verónica se giró por primera vez pareciendo insegura. «Yo no dije nada». «¿Usted no dijo nada?». El juez señaló la sala. «Hay decenas de testigos aquí. Todos la oyeron, así que le daré una oportunidad de ser honesta». «¿Qué fue lo que dijo?». Verónica miró a Roberto buscando apoyo, pero él desvió la mirada. Estaba sola ahora, y se dio cuenta demasiado tarde de que había cruzado una línea que no debería haber cruzado. «Solo dije que», comenzó tratando de suavizarlo, «que tal vez sería mejor si no estuviera embarazada, para facilitar las cosas». «¿Facilitar las cosas?». La voz del juez se elevó ligeramente. «¿Usted deseó que una mujer perdiera a su hijo para facilitar las cosas? ¿Se da cuenta de la gravedad de lo que acaba de decir?». Verónica palideció. «Fue solo un comentario. No lo dije literalmente». «Oficial». El juez llamó a uno de los guardias presentes en la sala. «Detenga a esta mujer. Está siendo acusada formalmente de agresión física a una mujer embarazada y amenaza al bienestar de un nonato. Será llevada a la delegación para rendir declaración». «¿Qué?», gritó Verónica, su voz subiendo en pánico. «No puede hacer eso. Roberto, haz algo». Roberto se levantó, su voz asumiendo un tono de amenaza. «Su señoría, creo que está excediendo su autoridad. Mi prometida no hizo nada que justifique un arresto». «Su prometida», el juez pronunció la palabra con desprecio, «agredió físicamente a una mujer embarazada, hizo amenazas verbales graves y demostró un completo desprecio por el bienestar de un nonato. Eso justifica no solo una detención temporal, sino una investigación penal completa». Roberto se puso rojo. «Usted no sabe con quién está hablando. Tengo conexiones, tengo influencias. Puedo acabar con su carrera de juez con una sola llamada». El silencio que siguió fue pesado. El juez miró a Roberto con una expresión que mezclaba desprecio y algo más, algo que Marina no podía identificar. «Señor Ramírez», dijo el juez con calma, su voz ahora baja y peligrosa, «¿me está amenazando en pleno tribunal, frente a decenas de testigos? Porque si es así, debo informarle que eso es un delito grave, sujeto a proceso y castigo». Roberto se dio cuenta demasiado tarde del error que había cometido. No lo estaba amenazando, solo afirmaba hechos. ¿Hechos? El juez tomó un papel y comenzó a escribir. «Entonces, anotaré sus hechos aquí. Usted afirmó tener conexiones e influencias suficientes para acabar con la carrera de un magistrado. Eso es intimidación e intento de coacción de una autoridad pública, sumado al intento de hacer que su exesposa firme documentos bajo presión, a la complicidad en la agresión física que cometió su prometida y a los varios intentos de fraude en los documentos presentados. Usted está construyendo un caso penal bastante sólido en su contra». Roberto se sentó pesadamente, pareciendo finalmente entender la gravedad de la situación. Sus abogados conversaban entre sí en susurros urgentes, claramente tratando de encontrar una salida al desastre que se estaba desarrollando. Mientras tanto, el oficial se acercó a Verónica para detenerla. Ella intentó resistirse, gritando, llorando, exigiendo que Roberto hiciera algo. Pero Roberto permaneció sentado en silencio, por primera vez sin saber qué hacer.
Marina observaba todo como si estuviera en un sueño. ¿Era real? ¿Realmente estaba viendo cómo se hacía justicia? Después de meses de sufrimiento, de humillación, de miedo, finalmente alguien estaba de su lado. El juez esperó hasta que Verónica fue retirada de la sala, sus gritos resonando por el pasillo. Luego centró su atención en Roberto. «Señor Ramírez, tengo algunas cuestiones muy serias sobre su conducta, no solo hoy, sino a lo largo de todo este proceso. Voy a ordenar una investigación completa de sus finanzas, de sus intentos de ocultar bienes y de su complicidad en la agresión que ocurrió en esta sala. Mientras tanto, estoy decretando una orden de restricción a favor de la señora Marina. Usted no podrá acercarse a ella, contactarla directamente o de ninguna forma intimidarla o amenazarla. Cualquier violación de esta orden resultará en su detención inmediata». «Su señoría», uno de los abogados de Roberto intentó intervenir, «eso es desproporcionado. Mi cliente tiene derechos. ¿Y la señora Marina no los tiene?». El juez se giró hacia él. «Una mujer embarazada fue agredida en esta sala, frente a decenas de testigos, y su cliente no solo no la defendió, sino que intentó encubrir el delito. ¿Dónde están los derechos de ella? ¿Dónde estaba la protección que ella merecía?». El abogado no tuvo respuesta. Marina sentía su corazón latir con fuerza. Miró al juez, a ese hombre que la estaba defendiendo con tanta vehemencia, y de nuevo esa sensación de familiaridad la golpeó. Pero ahora era más fuerte, más clara. Ella conocía a ese hombre. Estaba segura. El juez organizó sus papeles, hizo algunas anotaciones más y luego miró directamente a Marina. Sus miradas se encontraron, y por un largo momento fue como si no hubiera nadie más en la sala. Solo ellos dos, separados por años de distancia, por rencores no resueltos, por palabras no dichas. Y entonces el juez habló, su voz aún profesional, pero con un temblor casi imperceptible. «Señora Marina, quiero que sepa que este tribunal hará todo lo que esté a su alcance para proteger sus derechos y el bienestar de su hijo. Nadie más la lastimará mientras yo presida este caso». Marina asintió, las lágrimas finalmente cayendo libremente. «Gracias, su señoría», logró decir, con la voz entrecortada. El juez pareció querer decir más, pero se contuvo. «Vamos a tomar un receso de 30 minutos», anunció. «Cuando regresemos, quiero todos los documentos relevantes organizados y listos para un análisis detallado. Y señora Marina, por favor, vaya a que la examine el médico. Su salud es la prioridad». Marina se levantó con la ayuda de Juliana y el licenciado Enrique. Mientras caminaba hacia la puerta, miró hacia atrás una última vez. El juez todavía estaba en el estrado, observándola con una expresión que mezclaba preocupación, tristeza y algo que parecía arrepentimiento. Y en ese momento, Marina tuvo la certeza absoluta de quién era él. Marina salió de la sala de audiencias con las piernas temblando, apoyándose en Juliana a cada paso. El pasillo del juzgado parecía extenderse infinitamente frente a ella, las paredes blancas haciendo eco de los sonidos de pasos apresurados y conversaciones susurradas. Su corazón latía desbocado, ya no por el dolor físico, sino por la revelación que tomaba forma en su mente con cada segundo que pasaba. Era él. Estaba segura. Ese juez, ese hombre que acababa de defenderla con tanta vehemencia, que la había mirado con esa mezcla de preocupación y reconocimiento, era su padre, Alberto Mendoza, el hombre que no veía desde hacía más de 15 años, el hombre del que se había alejado siendo apenas una adolescente, cargando rencores que nunca había logrado procesar por completo. El médico del juzgado la esperaba en una pequeña sala al final del pasillo. Era un hombre joven, de bata blanca y estetoscopio colgado al cuello, que la saludó con una sonrisa amable. «Buenos días, señora Marina. Vamos a hacer una evaluación rápida para asegurarnos de que todo esté bien con usted y con el bebé». Marina asintió, todavía aturdida, y se recostó en la camilla mientras el médico preparaba el aparato de ultrasonido portátil. Juliana le tomó la mano, apretándosela con fuerza, transmitiéndole en silencio todo el apoyo que podía ofrecer. «¿Puede contarme qué pasó?»,
preguntó el médico mientras pasaba el gel frío sobre el vientre de Marina. Me patearon en mi noisy. El abdomen, dijo Marina, su voz saliendo más débil de lo que pretendía. Fue a propósito. Una mujer me agredió durante la audiencia. El médico frunció el ceño, preocupado, pero no hizo comentarios. Se concentró en mover el transductor sobre el vientre de Marina, estudiando las imágenes que aparecían en la pequeña pantalla. Los minutos se arrastraron como horas, mientras Marina observaba su rostro, tratando de descifrar cualquier señal de preocupación. Finalmente, el médico sonrió. Buenas noticias. El bebé está bien. Los latidos del corazón son normales y fuertes. No hay señales de sufrimiento fetal ni de desprendimiento de placenta. Tuvo usted suerte. El útero es un órgano muy bien protegido, especialmente en esta etapa del embarazo. Marina cerró los ojos, las lágrimas de alivio corriendo por sus sienes. Juliana le apretó la mano aún más fuerte, también llorando de emoción. ¿Estás seguro?, preguntó Marina abriendo los ojos. ¿Mi bebé está realmente bien? Estoy seguro, pero le voy a recomendar que se mantenga en observación en los próximos días. Si siente cualquier dolor, sangrado o contracciones, vaya a un hospital de inmediato y evite situaciones estresantes por el resto del embarazo. Su cuerpo pasó por un trauma hoy y necesita descansar. Gracias, doctor. Marina logró sonreír, la primera vez que sonreía genuinamente en meses. Después de la consulta, Marina y Juliana regresaron al pasillo. El receso de la audiencia estaba a punto de terminar, y Marina sabía que tenía que volver a la sala. Pero sus pensamientos estaban completamente centrados en esa revelación. Su padre. Después de todos esos años, se reencontraban de la forma más inesperada posible. Juliana notó el estado emocional de su amiga. «Mari, ¿estás bien? Parece que viste un fantasma». Marina la miró debatiéndose internamente sobre si debía compartir ese descubrimiento. Necesito contarte algo. Ese juez, lo conozco. ¿Lo conoces? ¿Cómo? Marina respiró hondo. Es mi papá. El juez Alberto Mendoza es mi papá. Juliana se quedó boquiabierta. ¿Qué? ¿Estás segura? Lo estoy. Reconocí su forma de mirar, su manera de hablar. Y además, mi papá era abogado cuando mis padres se divorciaron. Siempre quiso ser juez. Parece que logró cumplir su sueño. Dios mío, Mari. ¿Y él sabe quién eres? Creo que sí. Lo vi en sus ojos. Me reconoció. Pero no podemos hablar de esto ahora. No durante la audiencia. Sería poco ético, podría comprometer el caso. Juliana asintió lentamente, procesando la información. Que esto lo cambia todo. Digo, no es como si estuviera siendo parcial. Cualquier juez decente habría reaccionado igual al ver lo que pasó. Pero aún así, es una situación delicada. Lo sé. Marina miró en dirección a la sala de audiencias. Pero también sé que, después de todos estos años, tal vez este sea el momento de enfrentar el pasado, de entender lo que realmente pasó entre mis padres, de tal vez, finalmente, perdonar. Regresaron a la sala de audiencias poco antes de que terminara el receso. Roberto ya estaba allí, sentado junto a sus abogados, visiblemente afectado. Sin Verónica, a su lado parecía más pequeño, menos intimidante. Sus abogados hablaban con él en voz baja, probablemente tratando de encontrar una estrategia para contener los daños. Cuando el juez entró de nuevo, todos se pusieron de pie. Marina observó cada uno de sus movimientos, cada gesto, tratando de encontrar en los detalles de ahora los recuerdos del pasado, y estaban allí. La forma en que sostenía los papeles, el modo en que se ajustaba las gafas para leer, incluso el pequeño pliegue entre sus cejas cuando estaba concentrado. Todo igual al padre que recordaba de su infancia. El juez se sentó y organizó los documentos frente a él. Bien, retomemos. Señora Marina, ¿el médico confirmó que todo está bien con usted y con el bebé? Sí, su señoría. Estoy bien, gracias. Excelente. Ahora vamos a tratar las cuestiones prácticas de este divorcio. Se giró hacia los abogados de Roberto. Señores, del análisis de los documentos
Queda claro que hubo intentos de ocultar bienes y reducir artificialmente el patrimonio del señor Ramírez. Eso no será tolerado. Voy a ordenar un peritaje contable completo de todas las empresas y cuentas asociadas al señor Ramírez. Hasta que ese peritaje concluya, todos los bienes quedan congelados. Uno de los abogados se levantó. Su señoría, eso va a paralizar los negocios de mi cliente. Tiene responsabilidades, empleados, contratos en curso. Y la señora Marina tiene un bebé que criar, respondió el juez con firmeza. Sus necesidades y las del niño son igualmente importantes. Si el señor Ramírez hubiera sido honesto desde el principio, esto no sería necesario. Roberto apretó los puños sobre la mesa, pero no dijo nada. Su rostro estaba rojo, las venas del cuello marcadas, pero había aprendido la lección sobre amenazar al juez. En cuanto a la pensión alimenticia, continuó el juez, considerando el nivel de vida que la señora Marina tenía durante el matrimonio y las necesidades del niño, establezco una pensión provisional de 15,000 pesos mensuales, retroactiva al momento en que el señor Ramírez abandonó el domicilio conyugal. Eso significa que usted ya debe 3 meses de pensión atrasada. ¿15,000? Roberto finalmente explotó. Eso es abusivo. Ella nunca necesitó tanto dinero. Señor Ramírez, el juez lo miró con severidad, la señora Marina está embarazada y fue abandonada sin apoyo económico ni emocional. Usted gasta más que eso al mes en cenas y viajes con su prometida. No me pina, venga con argumentos sobre valores abusivos. Roberto abrió la boca para protestar, pero su abogado principal le puso una mano en el brazo, conteniéndolo. El abogado se levantó, intentando un enfoque más diplomático. Su señoría, entendemos la preocupación por el bienestar de la señora Marina. Mi cliente está dispuesto a negociar una pensión justa, pero quizás 15,000 sea un valor un poco elevado para empezar. ¿Podemos sugerir 10,000? No es una negociación, respondió el juez secamente. Es una determinación judicial basada en las necesidades reales del niño y de la madre. El valor está establecido y no será rediscutido en este momento. Marina apenas podía creer lo que estaba escuchando. Durante meses, Roberto había intentado convencerla de que no tenía derecho a nada, que debía estar agradecida por cualquier migaja que él decidiera darle. Y ahora, finalmente, alguien estaba reconociendo que ella merecía dignidad, respeto y un apoyo adecuado. Además, continuó el juez, establezco que el señor Ramírez no tendrá derecho a la custodia compartida hasta que demuestre un cambio sustancial en su comportamiento y compromiso con el bienestar del niño. Por ahora, la señora Marina tendrá la custodia completa. Eso es injusto, protestó Roberto levantándose. Tengo derecho a ser padre. Tener derecho y estar preparado para ejercer ese derecho son cosas diferentes, señor Ramírez. El juez mantuvo un tono tranquilo pero firme. Un padre que abandona a la madre embarazada, que trae a su amante para humillarla públicamente, que permite y encubre una agresión física contra ella, no está demostrando estar preparado para la paternidad. Cuando usted demuestre que ha cambiado, podremos reconsiderarlo. La sala quedó en silencio. Roberto permaneció de pie unos segundos más, claramente luchando contra la rabia, antes de finalmente sentarse de nuevo, derrotado. El juez entonces se giró hacia Marina, y sus miradas se encontraron de nuevo. Hubo un momento de vacilación como si quisiera decir algo personal, pero se contuvo. Señora Marina, sé que los últimos meses han sido extremadamente difíciles para usted. Quiero que sepa que este tribunal hará todo lo que esté a su alcance para garantizar que usted y su hijo tengan un futuro seguro y digno. Gracias, su señoría. La voz de Marina salió entrecortada. No se imagina cuánto significa esto para mí. El juez pareció querer responder algo, pero de nuevo se contuvo. Ahora establezcamos los próximos pasos. El peritaje contable tomará aproximadamente 30 días. Mientras tanto, la pensión provisional deberá pagarse de inmediato. También está la cuestión penal de la agresión que ocurrió en esta sala. Los videos grabados por los presentes serán solicitados como prueba
y se abrirá una averiguación previa. Uno de los abogados de Roberto intentó una vez más. Su señoría, sobre la cuestión de la agresión, mi cliente no tuvo participación directa. Pero tuvo participación indirecta al intentar encubrir el delito y al traer deliberadamente a la agresora a esta audiencia, con el objetivo claro de intimidar a la señora Marina. Eso lo convierte en cómplice. Roberto parecía haber envejecido 10 años en esas pocas horas. Toda la arrogancia, toda la confianza que exhibía al principio de la audiencia había desaparecido. Estaba enfrentando consecuencias reales por primera vez en mucho tiempo y claramente no sabía cómo manejarlo. ¿Hay alguna otra cuestión que deba tratarse hoy?, preguntó el juez mirando a los abogados de ambas partes. Enrique se levantó. Su señoría, me gustaría solicitar una orden de restricción adicional, impidiendo que el señor Ramírez hable sobre mi clienta en redes sociales o con la prensa. Existe el riesgo de que intente difamarla públicamente. De acuerdo, asintió el juez. Señor Ramírez, queda prohibido hacer cualquier declaración pública sobre la señora Marina o sobre este proceso. Cualquier violación resultará en una multa y posible detención por desacato a una orden judicial. Roberto no respondió, solo asintió rígidamente. Muy bien, esta audiencia ha concluido. Las partes recibirán copias de todas las decisiones tomadas hoy. La próxima audiencia se programará después de la conclusión del peritaje contable. El juez golpeó el mazo, señalando el fin oficial de la sesión. La gente comenzó a levantarse, los abogados recogiendo documentos, los reporteros saliendo apresuradamente para redactar sus notas. Marina permaneció sentada un momento, asimilando todo. Era real. Había ganado. No por completo, el proceso aún continuaría, pero por primera vez en meses sentía que tenía una oportunidad real de reconstruir su vida. Juliana la abrazó, llorando de alegría. Lo lograste, Mari. Realmente lo lograste. Todavía no ha terminado, respondió Marina, pero por primera vez su voz llevaba esperanza. Pero es un comienzo. Roberto pasó junto a ella sin decir una palabra, sus abogados rodeándolo como escudos protectores. No miró a Marina, no reconoció su presencia, y extrañamente Marina ya no le tenía miedo. Era solo un hombre, imperfecto y derrotado, ya no el gigante amenazador que ocupaba sus pesadillas. «Marina», la llamó una voz. Se giró y vio al juez de pie cerca del estrado, con los papeles ya recogidos, aún vestido con la toga. La miraba con una expresión que mezclaba profesionalismo y algo mucho más personal. «¿Sí, su señoría?» Marina se acercó lentamente, su corazón acelerándose. «¿Podría hablar con usted en privado?» «Solo unos minutos, si no es inconveniente». Marina miró a Juliana, quien asintió animándola. «Claro, su señoría». El juez hizo un gesto hacia una puerta lateral que llevaba a una sala más pequeña, probablemente su despacho temporal. Marina lo siguió, sintiendo que las piernas le temblaban de nuevo, pero esta vez no era de miedo, era de anticipación, de nerviosismo, de todas las emociones que surgen cuando se está a punto de confrontar un pasado doloroso. La sala era pequeña y sencilla, con un escritorio, algunas sillas y estantes llenos de códigos legales. El juez cerró la puerta detrás de ellos y por primera vez desde que había entrado en la sala de audiencias, se quitó la toga. Debajo, vestía un traje gris oscuro y corbata azul. Sin la formalidad de la toga, parecía más humano, más accesible, y definitivamente más como el padre que Marina recordaba. «Por favor, siéntese», dijo señalando una silla. Marina obedeció, esperando que él tomara la iniciativa. El juez se sentó frente a ella, apoyó los codos en el escritorio y juntó las manos, como si estuviera reuniendo valor. Por un largo momento, ninguno de los dos habló. El silencio estaba cargado de 15 años de ausencia, de palabras no dichas, de rencores acumulados. Finalmente, habló, su voz baja y emocionada. «Marina, hija mía, no sabía que eras tú hasta que entré en esa sala y vi tu rostro.
Cuando leí tu nombre en el expediente, pensé que podría ser tú, pero no estaba seguro. Hay muchas Marinas en la Ciudad de México, pero cuando te vi lo supe de inmediato. Marina sintió que las lágrimas brotaban de nuevo. Papá, logró decir con la voz quebrada, y entonces toda la barrera que habían construido a lo largo de los años se derrumbó. Alberto se levantó y rodeó el escritorio, y Marina también se levantó. Se abrazaron, finalmente, después de tantos años, y ambos lloraron. Lágrimas de dolor por el tiempo perdido, de arrepentimiento por las palabras no dichas, pero también de alivio por haberse reencontrado. Lo siento mucho, susurró Marina, contra el hombro de su padre. Siento mucho haberme alejado, no haber respondido a tus cartas, a tus llamadas. No, hija, quien debe disculparse soy yo. Alberto la sujetó por los hombros, mirándola a los ojos. Debería haber luchado más por mantener el contacto. Debería haber sido más insistente, pero dejé que tu orgullo y la situación con tu madre me impidieran ser el padre que necesitabas. Estaba enojada, confundida, no entendía por qué se separaron, por qué te fuiste. Mamá siempre decía cosas malas de ti y yo le creía. Era más fácil culpar a alguien que aceptar que a veces las cosas simplemente no funcionan. Su padre suspiró, llevándola de vuelta a las sillas. Mi matrimonio con tu madre fue difícil. Éramos muy jóvenes cuando nos casamos, y con el tiempo nos dimos cuenta de que queríamos cosas diferentes de la vida. El divorcio fue doloroso y desafortunadamente tú quedaste en medio de todo. Siempre me he arrepentido de no haber estado más presente, de no haberte explicado mejor las cosas. Marina se secó las lágrimas del rostro. ¿Y ahora? ¿Puedes seguir como juez en mi caso? ¿No hay conflicto de intereses? Alberto negó con la cabeza. Técnicamente, sí, hay conflicto. Lo correcto sería que me declarara impedido y pasara el caso a otro juez. Pero antes de hacerlo, quería hablar contigo. Quería saber si estás bien, si estás segura, si ese hombre te lastimó de alguna otra forma además de lo que vi hoy. Me lastimó de muchas formas, admitió Marina. Emocionalmente, sobre todo. Roberto siempre fue controlador, manipulador. Pero yo estaba tan enamorada, tan convencida de que podía hacerlo cambiar, que ignoré las señales. Y cuando finalmente decidí tener al bebé, pensé que eso nos uniría. Fue todo lo contrario. Me abandonó en el momento en que más lo necesitaba. No te merece. Y este bebé, mi nieto, señaló el vientre de Marina, merece crecer rodeado de amor y respeto, no de manipulación y crueldad. Voy a declararme impedido en tu caso, Marina. Otro juez lo tomará. Pero me aseguraré de recomendar que mantengan todas las decisiones que tomé hoy. Tienes derecho a todo lo que establecí, y si necesitas cualquier cosa, lo que sea, estaré aquí. Como padre, no como juez. Marina tomó la mano de su padre, apretándosela con fuerza. Gracias, papá, por hoy, por todo. No sé qué habría pasado si no hubieras estado ahí. Siempre estaré aquí, hija. Perdí 15 años de tu vida. No voy a perder ni un momento más. Y no voy a dejar que nadie te vuelva a lastimar. Se quedaron sentados unos minutos más, recuperando el tiempo perdido a través de palabras sencillas y abrazos sinceros. Marina le contó sobre su vida, sobre la universidad, sobre cómo conoció a Roberto, sobre las señales que ignoró. Alberto escuchó todo pacientemente, sin juzgar, solo ofreciéndole el apoyo que tanto necesitaba. Cuando finalmente salieron de esa sala, Marina sentía como si le hubieran quitado un peso enorme de los hombros, no solo por la victoria en la audiencia, sino por el reencuentro con su padre, por la posibilidad de reconstruir esa relación que pensó que había perdido para siempre. 3 meses habían pasado desde aquel día tenso en los juzgados. Marina estaba ahora en su 8º mes de embarazo, con la panza grande y redonda, y los movimientos del bebé cada vez más intensos. Estaba sentada en el sofá de su nuevo departamento, más pequeño que el anterior pero infinitamente más acogedor, observando el atardecer a través de la ventana que daba a un pequeño parque en la colonia Condesa. Su vida había cambiado por completo. Después de que Alberto se declarara impedido para juzgar su caso,
Otro juez asumió el proceso, pero mantuvo todas las decisiones iniciales. El peritaje contable reveló exactamente lo que todos sospechaban. Roberto había intentado ocultar millones de pesos en cuentas en el extranjero y transferencias fraudulentas. El juez no solo confirmó la pensión de 15,000 pesos, sino que también determinó que Marina tendría derecho al 40% de todos los bienes del matrimonio, incluyendo parte de las acciones de la constructora. Roberto intentó apelar, por supuesto, contrató más abogados, hizo amenazas, peladas, trató de usar su influencia para cambiar el rumbo de las cosas. Pero los videos de la audiencia se habían vuelto virales en las redes sociales. La opinión pública estaba en su contra y sus intentos de manipulación solo empeoraban su situación. Las empresas comenzaron a cancelar contratos, los inversionistas se alejaron y el imperio que le había llevado años construir comenzó a desmoronarse. Verónica, por su parte, enfrentaba un proceso penal por agresión a una mujer embarazada. Su abogado intentó alegar que había sido un accidente, pero los videos eran claros. Había pateado a Marina deliberadamente y sus palabras posteriores, deseando que perdiera al bebé, fueron la gota que derramó el vaso. El caso aún estaba en curso, pero todo indicaba que sería condenada. Marina tomó su celular y miró los mensajes. Había uno de Juliana, preguntando si quería compañía para cenar. Había otro de su obstetra, recordándole la cita programada para el día siguiente. Y había un mensaje de su padre, enviado por la mañana, preguntando cómo estaba y si el bebé había pateado durante la noche. Una sonrisa apareció en el rostro de Marina. La relación con Alberto se había reconstruido poco a poco, con cuidado y paciencia. Se veían al menos 2 veces por semana, generalmente para almorzar o simplemente conversar. Alberto le contaba historias de la infancia de Marina que ella había olvidado, le mostraba fotos antiguas, llenaba los vacíos de 15 años de ausencia. Y Marina, a su vez, le contaba sobre su vida, sus sueños, sus miedos con respecto a la maternidad. Alberto también se había convertido en un apoyo fundamental. Cuando Marina decidió mudarse del departamento que había compartido con Roberto, fue su padre quien la ayudó a encontrar el nuevo lugar. Cuando necesitó orientación legal sobre los aspectos más complejos del divorcio, fue su padre quien la aconsejó, siempre cuidando de no interferir directamente en el proceso, y cuando simplemente necesitaba un abrazo, alguien que le dijera que todo estaría bien, era su padre quien estaba allí. El interfón sonó, sacando a Marina de sus pensamientos. Era Juliana, que subía con bolsas de comida. Minutos después, su amiga entraba al departamento trayendo el delicioso olor de la comida japonesa. «Pensé que necesitabas una distracción», dijo Juliana, poniendo las bolsas sobre la mesa. «Y sushi, obviamente». Marina se rió. «Sabes que las embarazadas no pueden comer sushi crudo, ¿verdad? Por eso traje solo los cocidos. Rollos empanizados, yakimeshi, nada de pescado crudo». Juliana le guiñó un ojo. «Sé cómo cuidarte». Se sentaron a la mesa y comenzaron a comer, conversando de todo y de nada al mismo tiempo. Juliana le contaba sobre su trabajo, sobre un nuevo novio que estaba conociendo, sobre las pequeñas alegrías y frustraciones del día a día, y Marina simplemente escuchaba, agradecida de tener una amiga tan presente en su vida. «Vi que salió otra nota sobre Roberto», comentó Juliana casualmente. «Parece que más inversionistas están retirando su dinero de la constructora. Su empresa está en serios problemas». Marina suspiró. «No me alegro por eso, ¿sabes? Sé que me lastimó, que me hizo pasar por cosas terribles, pero no puedo sentir placer al ver su vida desmoronarse». «Eso te hace una mejor persona que él», dijo Juliana con convicción. «A él le habría encantado verte sufrir. Pero tú solo quieres seguir adelante». «Es exactamente eso». Marina puso la mano sobre su vientre. «Quiero enfocarme en mi hijo, en construir una vida buena para él. El pasado con Roberto es exactamente eso, pasado». «¿Y qué hay del futuro? Tu papá te preguntó si puede estar en la sala de partos cuando nazca el bebé». Marina sonrió. «Me preguntó, y le dije que sí. Se emocionó tanto que creo que lloró por teléfono.
aunque intentó disimularlo. «Va a ser un abuelo maravilloso», dijo Juliana con cariño. «Por cierto, ¿ya elegiste el nombre del bebé?» Marina asintió, sus ojos brillando. «Rafael, Rafael Alberto, en honor a mi papá. Todavía no se lo he dicho. Quiero que sea una sorpresa cuando nazca el bebé». «Ay, Mari». Juliana se secó una lágrima. Se va a volver loco de la emoción. Después de la cena, Juliana se despidió y Marina se quedó sola. De nuevo, caminó hasta la pequeña habitación que había transformado en el cuarto del bebé. Las paredes estaban pintadas de azul claro, había una cuna blanca con móviles de nubes y estrellas, un sillón cómodo para amamantar y estantes llenos de libros infantiles que había estado coleccionando. Todo estaba listo, solo esperando la llegada del pequeño Rafael. Marina se sentó en el sillón y cerró los ojos, imaginando cómo sería sostener a su hijo en brazos por primera vez. Después de todo lo que había pasado, de todo el sufrimiento y el miedo, finalmente sentía que estaba en el camino. Correcto. Tenía un lugar seguro donde vivir, un apoyo económico adecuado, a su padre de vuelta en su vida, amigos verdaderos a su alrededor, y lo más importante, tenía esperanza. El teléfono sonó. Era Alberto. «Hola, papá», atendió Marina con una sonrisa. «Hola, hija. Espero no estar molestando». «Nunca molestas». «¿Qué pasa?» «Estaba pensando...» Hizo una pausa. «Cuando nazca Rafael, si tú quieres, me gustaría pasar algunas tardes con ustedes, ayudar en lo que necesites, quedarme con él mientras descansas. Sé que ser madre soltera no es fácil, y quiero estar presente». Marina sintió que se le humedecían los ojos. «Papá, me encantaría, y estoy segura de que a Rafael también». «Rafael», Alberto repitió el nombre con ternura. «Es un nombre fuerte, bonito. Es en tu honor, papá». «Rafael Alberto». El silencio al otro lado de la línea fue largo. Marina podía oír la respiración pesada de su padre y sabía que estaba tratando de controlar sus emociones. «Marina», dijo finalmente, con la voz entrecortada, «no sé qué hice para merecer una segunda oportunidad contigo, pero te prometo que no la voy a desperdiciar. Voy a ser el padre que siempre debí haber sido, y voy a ser el abuelo más presente que este niño podría tener». «Lo sé, papá. Confío en ti». Conversaron unos minutos más antes de despedirse. Marina colgó el teléfono y se quedó sentada en la oscuridad del cuarto del bebé, pensando en lo extraña que era la vida. Hacía pocos meses estaba completamente sola, abandonada, enfrentando uno de los peores momentos de su existencia. Y ahora, aunque todavía había desafíos por delante, se sentía apoyada, amada, lista para ser madre. Los días siguientes pasaron en una rutina tranquila. Marina iba a sus consultas prenatales, preparaba las últimas cosas para la llegada del bebé y pasaba tiempo con su padre y Juliana. El proceso de divorcio avanzaba sin mayores problemas, ahora que Roberto había entendido que ya no tenía cómo manipular la situación. Seguía evitando el contacto directo con Marina, cumpliendo solo con lo mínimo exigido por la orden judicial. Fue una mañana de sábado, 2 semanas antes de la fecha prevista para el parto, que Marina comenzó a sentir las primeras contracciones. Estaba desayunando cuando un dolor agudo le recorrió el abdomen, seguido por otro unos minutos después. Al principio pensó que eran solo las contracciones de práctica que había estado sintiendo en las últimas semanas, pero a medida que pasaban las horas, se volvían más intensas y regulares. Marina tomó el teléfono y llamó a su padre. «Papá, creo que ya es hora». Al otro lado de la línea podía oír la emoción y el nerviosismo en su voz. «Voy por ti. No te muevas, no hagas nada, solo respira». «Papá, todavía van a pasar algunas horas. No tienes que entrar en pánico». 15 minutos después, Alberto estaba en la puerta del departamento, cargando la pañalera que Marina había preparado semanas antes. Se dirigieron al hospital, Alberto conduciendo con un cuidado excesivo, deteniéndose en todos los semáforos en ámbar, evitando cualquier bache en la calle. «Papá», dijo Marina entre una contracción y otra, «el bebé no se va a caer si pasas por un bache». «Lo sé, pero no quiero arriesgarme», respondió Alberto,
con las manos firmes en el volante. Llegaron al hospital y Marina fue llevada rápidamente a la sala de labor. Las enfermeras la examinaron, confirmaron que sí, estaba en trabajo de parto, y la prepararon para lo que sería una larga espera. Alberto se quedó a su lado todo el tiempo, sosteniendo su mano, secándole el sudor, susurrándole palabras de aliento. Juliana llegó unas horas después trayendo flores y una energía contagiosa. «Tú puedes, Mari. Eres la mujer más fuerte que conozco». Las horas se arrastraron. El dolor de las contracciones aumentaba, pero Marina intentaba mantenerse enfocada. Pensaba en el bebé, en cómo sería finalmente poder sostenerlo, en todas las cosas buenas que el futuro le reservaba. Y cada vez que el dolor se volvía insoportable, miraba a su padre a su lado y recordaba que ya no estaba sola. Finalmente, después de casi 12 horas de trabajo de parto, el médico anunció que era hora de pujar. Marina reunió todas las fuerzas que tenía, apretó la mano de su padre con una fuerza que no sabía que poseía, y pujó. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Y entonces un llanto llenó la sala. El llanto más hermoso que Marina había oído en su vida. El llanto de su hijo. «Es un niño hermoso y sano», anunció el médico, colocando al bebé sobre el pecho de Marina. Marina miró a ese pequeño ser que acababa de llegar al mundo. Tenía los ojos cerrados, los puños apretados, la piel enrojecida. Era perfecto, absolutamente perfecto. Las lágrimas cayeron libremente por su rostro mientras sostenía a su hijo por primera vez. «Hola, Rafael», susurró. «Hola, mi amor. Mamá está aquí. Ya estás a salvo». Alberto estaba a su lado, también llorando, mirando a su nieto con una mezcla de admiración y emoción abrumadora. «Es hermoso, Marina. Igualito a ti cuando naciste». Marina miró a su padre y sonrió. «¿Quieres cargarlo?» Alberto asintió, incapaz de hablar. La enfermera lo ayudó a sostener al bebé correctamente, y cuando Rafael se acurrucó en los brazos de su abuelo, fue como si el tiempo se detuviera. Alberto miró a ese pequeño niño y Marina vio décadas de arrepentimiento, de tiempo perdido, de oportunidades desperdiciadas transformarse en pura alegría y esperanza. «Hola, Rafael Alberto», le susurró Alberto a su nieto. «Tu abuelo está aquí, y te prometo que siempre lo estará». Juliana lloraba en un rincón de la sala, tomando fotos discretamente de ese momento. Era una escena de pura emoción, de nuevos comienzos, de una familia que se reconstruía a pesar de todas las adversidades. En las semanas que siguieron, Marina aprendió rápidamente lo que significaba ser madre. Las noches sin dormir, las tomas de leche cada 3 horas, los pañales infinitos, pero también aprendió sobre un amor que nunca imaginó posible, un amor que la hacía olvidar el cansancio, que transformaba cada sonrisa del bebé en un milagro. Alberto era una presencia constante. Iba al departamento de Marina casi todos los días, ayudaba con el bebé, llevaba comida, hacía las compras. Cambiaba pañales con una habilidad que sorprendió a todos, arrullaba a Rafael para dormir cantando viejas canciones de cuna y pasaba horas simplemente observando a su nieto dormir. «Nunca imaginé que tendría una segunda oportunidad de hacer esto bien», dijo Alberto una tarde, mientras sostenía a un Rafael dormido. «Perdí tanto de tu infancia, Marina, pero no voy a perder nada de la infancia de él». «Lo estás haciendo todo bien, papá», respondió Marina tocándole el brazo. «Y en cuanto a nosotros, también lo estamos haciendo bien esta vez. Estamos construyendo algo nuevo, algo mejor». El divorcio finalmente concluyó 3 meses después del nacimiento de Rafael. Marina recibió su parte de los bienes, la pensión se mantuvo, y Roberto fue obligado a establecer un fideicomiso para su hijo. No pidió conocer a Rafael, no demostró interés en ejercer su papel de padre, y extrañamente Marina no sintió tristeza por ello. Rafael tendría amor suficiente sin él. Verónica fue condenada a prestar servicio comunitario y a pagar una fuerte multa por agresión. Su relación con Roberto terminó poco después de la condena, ya que él no quería estar asociado a más escándalos. Intentó vender su historia a la prensa, pero para entonces a nadie más le importaba. Marina volvió a trabajar después de algunos meses,
habiendo conseguido un empleo en una ONG que ayudaba a mujeres en situación de violencia doméstica. Era un trabajo que tenía sentido para ella, que la conectaba con otras mujeres que, como ella, habían enfrentado situaciones difíciles. Compartía su historia siempre que era apropiado, demostrando que era posible salir del otro lado más fuerte. Una tarde de domingo, 6 meses después del nacimiento de Rafael, Marina, Alberto, Juliana y algunos otros amigos se reunieron en el departamento para un almuerzo. Rafael estaba en su sillita alta, tratando de comer puré de papa con las manos y haciendo un desastre adorable. Todos reían, conversaban, compartían historias. Marina miró alrededor de la mesa y sintió que su corazón se desbordaba de gratitud. Allí estaba su familia, no la familia que había imaginado tener cuando se casó con Roberto, no la familia perfecta de los cuentos de hadas, sino una familia real, construida sobre amor verdadero, apoyo mutuo y segundas oportunidades. Alberto tomó a Rafael en brazos, limpiándole la cara llena de comida. El bebé se rió, esa risa deliciosa de bebé que derrite cualquier corazón, y agarró el dedo de su abuelo con fuerza. «Sabes, Marina», dijo Alberto mirando a su hija, «a veces pienso que aquel día horrible en el juzgado fue, en cierto modo, una bendición. No por las cosas malas que pasaron, sino porque nos unió de nuevo. Porque me dio la oportunidad de estar aquí, en este momento, contigo y con mi nieto». Marina se levantó y abrazó a su padre y a su hijo al mismo tiempo. «Pienso lo mismo, papá. Pasé por tanto dolor, tanto miedo. Pero todo eso me trajo hasta aquí, y no cambiaría donde estoy ahora por nada en este mundo». La conversación fluyó naturalmente hacia otros temas. Juliana contaba una historia divertida sobre su nuevo novio. Un amigo de Alberto compartía chistes, otro comentaba sobre política. Era una tarde normal, sencilla, pero cargada de significado. Cuando el sol comenzó a ponerse y los invitados se fueron, Marina se quedó sola con Rafael. Lo amamantó, le dio un baño, le puso su pijama suave con estampado de estrellas. Mientras arrullaba a su hijo para dormir, cantaba en voz baja, y Rafael la observaba con esos ojos grandes y curiosos. «Sabes, mi amor», susurró Marina, «mamá pasó por mucho para llegar hasta ti. Hubo momentos en los que pensé que no lo lograría, momentos en los que el miedo era tan grande que parecía tragarme. Pero tú me diste fuerzas. La idea de sostenerte en mis brazos, de ver tu rostro, de ser tu mamá, me hizo seguir luchando». Rafael bostezó, sus ojitos comenzando a cerrarse. Marina continuó meciéndolo suavemente. «¿Y sabes una cosa? Todo valió la pena. Cada lágrima, cada momento de dolor, cada segundo de miedo. Todo eso me trajo a ti, y tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida». Depositó a Rafael en la cuna, lo cubrió con una cobija ligera, y se quedó allí observándolo dormirse. Su hijo, su milagro, la prueba viviente de que incluso en los momentos más oscuros la esperanza persiste, que incluso cuando todo parece perdido, es posible empezar de nuevo, que la fuerza de una madre combinada con el amor de una familia que se preocupa puede superar cualquier adversidad. Marina salió del cuarto en silencio y fue a la ventana de la sala. La Ciudad de México se extendía frente a ella, millones de luces parpadeando en la noche. En algún lugar allá afuera, Roberto probablemente estaba tratando de reconstruir su imperio derrumbado. Verónica estaba lidiando con las consecuencias de sus acciones. Y había miles de otras historias sucediendo simultáneamente, historias de amor y pérdida, de dolor y superación, de caídas y nuevos comienzos. Pero aquí, en este pequeño departamento en La Condesa, Marina había encontrado su paz. Había encontrado su lugar en el mundo. No era perfecto. Todavía había desafíos por delante. Todavía había noches difíciles y momentos de duda. Pero también había amor, apoyo y la certeza de que ya no estaba sola. El teléfono vibró con un mensaje de su padre. «Solo quería desearles buenas noches a ti y a Rafael. Sueñen con los angelitos. Te amo, hija». Marina sonrió y respondió: «También te amo, papá. Gracias por todo». Guardó el teléfono, apagó las luces de la sala
y se fue a su cuarto. Antes de dormir, miró una última vez el monitor del bebé viendo a Rafael dormir tranquilamente. Y entonces, por primera vez en mucho tiempo, Marina también durmió tranquilamente, sin pesadillas, sin miedos, sin ansiedad, solo paz, porque había aprendido la lección más importante de todas, que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que se cae, que el amor verdadero, ya sea de un padre, de un amigo o de un hijo, puede curar hasta las heridas más profundas, y que a veces los finales más hermosos nacen de los comienzos más dolorosos. Marina había enfrentado lo peor y había sobrevivido. Había encontrado su voz en medio del caos. Había protegido a su hijo con la ferocidad de una leona y había reconstruido puentes que pensaba que estaban destruidos para siempre. Ahora, con Rafael durmiendo en el cuarto de al lado y su padre a solo una llamada de distancia, finalmente se sentía completa. La vida no siempre sería fácil. Habría obstáculos, preocupaciones, momentos difíciles, pero Marina ahora sabía que tenía la fuerza suficiente para enfrentar cualquier cosa, porque ya no era esa mujer frágil y asustada que entró al juzgado aquel día fatídico. Era una sobreviviente, una luchadora, una madre, y estaba lista para cualquier cosa que el futuro le trajera. Y así, bajo el cielo estrellado de la Ciudad de México, en un pequeño departamento lleno de amor y esperanza, Marina cerró los ojos y sonrió, porque sabía, en el fondo de su alma, que todo estaría bien. No de inmediato, no sin esfuerzo, pero eventualmente. Y esa certeza era todo lo que necesitaba.